Gracias, presidente. En el artículo 28, la propuesta del Ejecutivo es quitar el carácter estratégico a los hidrocarburos, al petróleo, al gas, la electricidad, la petroquímica. La propiedad de la nación sobre estos bienes extraídos y la renta petrolera no está asegurada. Si uno analiza el documento, se verá con toda claridad de que hay mucha incertidumbre, hay mucha discrecionalidad, muchas cosas quedan muy abiertas. El sector energético deja de ser área estratégica. No será ni siquiera área prioritaria. Los hidrocarburos y la electricidad se sujetarán a un régimen de contratos. Que se diga que la nación es propietaria no es suficiente, no es ninguna garantía, aunque esté escrito, porque el Estado cede su aprovechamiento a particulares, a través de contratos, a través de licencias, que, insisto, en el derecho internacional son lo mismo que concesiones. Una vez dado el cambio constitucional, se harían las leyes reglamentarias que podrían establecer cualquier tipo de modalidad de contratos, borrándose el carácter estratégico y admitiéndose en el 27 los contratos. Entonces puede ocurrir cualquier tipo de modalidad de utilidad compartida, de producción compartida o cualquiera otra que considere quienes elaboren la ley secundaria. La existencia de Pemex y CFE, por lo tanto, ya no estaría garantizada. Y así lo establece también esta reforma energética. Dejarían de existir Pemex y CFE. Al excluir a los hidrocarburos y a la electricidad como áreas estratégicas, las paraestatales Pemex y CFE pasarán al régimen de empresas susceptibles de desincorporación. Un asunto de seguridad nacional, como lo es el tema energético, puede quedar en empresas particulares y tal vez en ninguna estatal. ¿Alguien puede entender este galimatías de que un asunto de seguridad nacional se asigne, se transfiera a particulares? La desincorporación, según el documento, puede ser absoluta o gradual. En el documento han optado por la gradual, como lo han venido haciendo por la vía de los hechos con la petroquímica. En el caso de la petroquímica, comenzaron por dividirla en básica y secundaria, y en la básica comenzaron también a romper las cadenas productivas para chatarrizar una parte, para producir la otra, y hoy esta reforma prácticamente no tiene letra alguna en relación a la petroquímica, a la refinación, porque esas se dan por privatizadas. Ahora pueden comenzar a venderse a los particulares las refinerías, las 6 refinerías gigantes que tiene México, que son de las más importantes y que, de acuerdo al propio diagnóstico de las autoridades, tienen capacidad, aún solo esas 6, tienen la capacidad de producir el 100% de la gasolina que requiere el mercado nacional. Ningún país petrolero deja de hacer refinerías ningún año. Es una inversión estratégica el tema de construir refinerías. En México tenemos 34 años sin ella. O algunas centrales, algo que es peligroso en el tema eléctrico, algunas centrales de generación de energía de ciclo combinado, que son las más productivas de nuestro país, o alguna central hidroeléctrica que ha costado mucho dinero. Todo eso entraría a la desincorporación
gradual o absoluta. Gradual en el caso de la exploración y extracción y absoluta en el caso de la petroquímica, la refinación y la infraestructura eléctrica. Eliminar este artículo 28 elimina el monopolio público para la formación de monopolios privados. Este es un sueño del PAN. El PAN, de hecho, el Partido Acción Nacional surgió con el propósito de combatir las medidas adoptadas por el régimen del general Lázaro Cárdenas. Se opuso desde un principio a que existiera un monopolio público y han luchado mucho para que desaparezca ese monopolio público, con el argumento de la competencia y de que si desaparece un monopolio público podrá haber muchas opciones en este tipo de áreas de la producción, como en otras que han venido desincorporando o privatizando. No caben la competencia abierta, porque no todo mundo tiene el capital para ser petroleras y por lo tanto se convierte de un monopolio público a monopolios privados. Y actualmente las actividades energéticas son estratégicas para la nación y no constituyen monopolio. La modificación constitucional, las empresas, si se da esta modificación, las empresas públicas se sujetarán a las reglas de competencia y de libre mercado. Ese es el pensamiento de la ultraderecha, ese es el pensamiento neoliberal. Abandonar el concepto de área estratégica implica que el sector energético en todo el mundo que es considerado estratégico, para México no lo sea. Resulta pues para nosotros, en nuestro argumento principal para oponernos a la modificación del 28 constitucional, es porque creemos firmemente que los hidrocarburos, la electricidad, son un asunto de seguridad energética y esta a su vez es una cuestión de seguridad nacional. En síntesis, se abre toda la actividad de la industria petrolera, desde la exploración, la extracción, la refinación, el transporte, la petroquímica y la venta directa de electricidad. Y hay una enorme diferencia entre lo que es el interés público y el interés privado. La empresa privada, por su propia naturaleza, tiene el interés de la máxima ganancia. Para eso son las empresas. Y es correcto que una empresa privada tenga como objetivo la máxima ganancia. Pero el Estado se compone de un interés muy distinto, del interés nacional, del interés general, y el Estado debiera proveer a la sociedad de la garantía de proteger el interés general. Nos dicen en el documento, en la exposición de motivos, que con Pemex, que con los hidrocarburos se va a hacer algo semejante a las minas. Es decir, las minas no son dueñas del subsuelo, pero son dueñas de lo que tiene el subsuelo. Igual, las petroleras privadas no son dueñas del subsuelo, pero sí dueñas de lo que hay en el subsuelo. Es un galimatías absurdo que se contradice en partes, pero si van a llevar el tema de los energéticos a como está la minería, que estamos peor que en la colonia, ese es el destino, en efecto, con este modelo, lo que le esperaría a un sector vital, estratégico como el energético. Señala el documento, y lo cito entre comillas, que ante las grandes inversiones requeridas, que ante la necesidad del desarrollo tecnológico de alta complejidad, la solución es que las empresas realicen operaciones en aguas profundas con esfuerzos compartidos
y darle a Pemex la oportunidad, miren qué generosos, darle a Pemex la oportunidad de actuar en igualdad de condiciones que los operadores privados. Es decir, se coloca a Pemex en igualdad de condiciones que las petroleras, los monstruos que tienen todo el apoyo económico, político y de su país. En cambio, México, el petróleo, Pemex, no solamente es desatendido por el propio gobierno, sino hay una política desde hace 30 años de matarlo a como dé lugar. Contratar otros operadores petroleros para campos convencionales y no convencionales, y sin embargo, cuando uno analiza con calma el documento, se ve que no hay ninguna separación para que una petrolera extranjera se dedique única y exclusivamente, por ejemplo, una hipótesis, en aguas profundas, porque no hace ninguna restricción al respecto y por lo tanto pueden estar en las áreas de tierra y en aguas someras. Y no es de que puedan, es que ya están a través de los contratos integrales que firmó Felipe Calderón, que son concesiones a petroleras privadas internacionales para explotar, extraer el crudo mexicano en aguas someras y en tierra. A cambio, dice el documento, ellos tendrán derecho a una compensación en efectivo o a un porcentaje de los productos obtenidos. Señala que la iniciativa permitirá a terceros participar en toda la cadena de valor de los hidrocarburos. No me he dado del tiempo, quiero respetar el tiempo. En la siguiente oportunidad continuaré mi intervención. Gracias.